Vamos a tomar este contacto telefónico con el analista político Ramiro Marra, analista económico, perdón. Vamos a hablar con él acerca de la situación en nuestro país, en este contexto de emergencias sanitarias, la segunda ola, la manera en la que el gobierno nacional con los grandes empresarios tratan de buscar una salida a la crisis también, qué tan real puede ser estos encuentros teniendo en cuenta la relación que existe desde hace mucho tiempo entre el gobierno argentino y los empresarios en nuestro país. Así que vamos a saludarlo. Ramiro, ¿qué tal? Buen día. Saludamos desde Radio La Red, Corrientes. Estamos en Domingos de Mega. Mi nombre es Gustavo Gómez González. Gracias por atendernos en esta jornada. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por llamar. Muy bien, por favor, a vos por atendernos. ¿Cómo vas observando todo el escenario económico en el que está hoy inversa la Argentina, con todas las aristas que se van presentando, ¿no?, en este último tiempo, pero ya principalmente con una segunda ola de COVID-19 que amenaza la marcha de la economía, que empezaba a mostrar alguna recuperación para distintos sectores, justamente por el levantamiento de algunas restricciones? Bueno, la realidad que uno lo vive con sumamente preocupado por la situación que estamos viviendo, en términos, por supuesto, sanitarios y también en términos económicos. Uno se pone a pensar, digamos, cuando todo esto comenzó, ya hace un año, y pensó que iba a ser una situación mucho más corta. Pero esto se siguió sosteniendo en el tiempo, por más que por el verano parecía que esto se había calmado y que había bajado la curva y que la economía se podía reactivar, y ahora vemos de vuelta esta situación, que lo que demuestra es que las malas decisiones del último año hacen que la Argentina esté en un riesgo de mayores cantidad de contagios y también de una crisis económica más profunda. Uh-huh. Esta situación no es nueva. Ya desde el inicio de la pandemia se veía cómo se agravaba la situación económica en la Argentina, y conforme íbamos avanzando en el año se iba pidiendo que el gobierno nacional también, como armó un comité de crisis para atender las cuestiones sanitarias, pueda convocar un grupo de expertos para atender las cuestiones económicas. Si bien esto no fue llevado adelante de manera fuerte por parte del gobierno nacional, se presentaron algunos contactos con el sector empresarial y varios sectores económicos en la Argentina. ¿Crees que puede haber un punto de coincidencia como para poder encontrar los mejores caminos para que se pueda lograr un tránsito no tan caótico o no tan severo a partir del mal momento en el que estamos? Yo creo que sí, yo creo que puede haber un punto de partida, porque hay un punto de coincidencia. El punto de coincidencia es la necesidad. O sea, hoy tanto el sector público como el sector privado, como el sector sanitario y cualquier tipo de sector en la Argentina, todos los sectores de la Argentina están preocupados de cómo hacer para que esto no se profundice. Desde ahí es que uno tiene que pensar cómo salir adelante. La realidad que el único factor que uno ve que a veces no está alineado con nuestra realidad es el sector político. Es la cuestión de poner lo político por delante de lo social, de lo público, de lo privado. ¿Por qué digo de lo político? Porque muchas de las decisiones que se toman muchas veces se toman en base a encuestas de corto plazo, encuestas que miden la imagen de un gobierno en este mes, pero no en base a las decisiones que tiene que tomar un gobierno de mediano y largo plazo, que son lo mejor para el pueblo. O sea, por eso creo que hoy hay un lugar de necesidad, que el único problema que podemos ver por delante es la política, que no sabe cómo reaccionar para no perder como ellos siempre piensan en base a las encuestas. ¿Va a ser difícil este año, o viene siendo difícil desde hace mucho, ¿no?, para la economía del argentino, para la economía familiar, pero puede agravarse a partir de las proyecciones que puedan hacerse para este año? Mira, no te diría que va a ser tan grave económicamente como el 2020. ¿El problema cuál es? El problema es que estamos en el fondo del mar. O sea, es muy difícil decir que estamos bien. Estamos muy mal. Entonces, estar muy mal y seguir estando muy mal es lo mismo. Estar un poco peor y mira, estás tan mal que no te va a cambiar tanto.
La realidad es que, o sea, seguramente este año es un rebote económico, porque fue muy fuerte la caída del año pasado. Seguramente, capaz estamos hasta un segundo semestre recuperando con gente vacunada y todo, pero desde un piso muy bajo. O sea, no es que va a haber una recuperación muy fuerte, va a ser simplemente un rebote por la tan abrupta caída que tuvimos. ¿Va a generar algún tipo de acción quizás un poco más fuerte de la que se vio el año pasado, cuando tuvimos que presenciar algunas caravanas por la imposibilidad de hacer marchas? Las decisiones que pueda llegar a tomar el gobierno nacional para aumentar las restricciones. Te pregunto esto porque una encuesta que se conoció la semana pasada marcó que el argentino está más preocupado justamente por la crisis económica más allá que por la segunda ola del COVID-19. Mira, yo creo que hablar de restricciones es un error por parte del gobierno, porque demuestra las deficiencias que tuvo en sus decisiones y su planificación de cómo podía volver la segunda ola, de cómo seguir manejando el tema sanitario. Lo único que tenía que haber hecho el gobierno era haber comprado test en una primera etapa del virus, y en segunda etapa tendría que haber comprado vacunas. O sea, la economía necesita vacunas, la economía necesita que no pongan más restricciones y que se compren vacunas de la manera que sea. Claro. Esa es la única realidad económica que hay, la de las vacunas. O sea, no hay otro antídoto hoy. Sí. La situación del dólar, ¿cómo la observás? Mirá, la veo de manera preocupante, porque si también nos ponemos un año atrás, el dólar subió, los dólares libres subieron casi un 100%. Si uno se pone a ver lo que vale el dólar solidario, el que uno puede comprar en el banco, subió un 100%, pero aparte de subir un 100%, no hay dólares en las reservas del Banco Central. O sea, es preocupante la situación, porque eso también te hace achicar tu economía, es parte de las restricciones que uno tiene. Las restricciones no son solamente por temas sanitarios, también son por temas económicos. Uno circunstancialmente vio el dólar en 195, entonces dice, bueno, el dólar está calmado. No está calmado. El dólar subió muchísimo. Pero a su vez, si vos ese dólar no lo seguís acompañando con medidas que hagan que la inflación empiece a bajar, empiece a contenerse un poco, también a un momento va a ser barato, nuevamente. Si vos estás todo un año sin mover el dólar, y no sirvió de nada los problemas que te generó de que el dólar esté a 150. Claro. Esta manera en la que se van realizando las acciones en la Argentina, mencionaste en algún momento de la charla, muy cortoplacistas, ¿son dadas o marcadas por la coyuntura, por el momento en el que estamos, o viene siendo ya una mala costumbre de los últimos años? Mira, me parece que planteas muy bien la pregunta de plantearlo, digamos, de los malos hábitos, las malas costumbres que se van teniendo en la Argentina. Es como que los gobiernos entienden los políticos entienden que tienen que llegar al gobierno y seguir manteniendo todo atado con alambres y nunca solucionar los problemas de fondo. Las cosas que están atadas con alambres en un momento se caen, y el problema de acá es que se vienen cayendo de a poco todo el tiempo. Claro. De a poco, pero acumuladamente, entonces es mucho. O sea, eso demuestra, digamos, cómo llegamos a esta situación. A nosotros la pandemia nos agarra una pésima situación económica después de 10 años de una economía que estaba cayendo, de una economía que sobrepasa más de un gobierno, de una administración que ya pasaba más de un gobierno, por lo que las responsabilidades pasan a ser peores, porque dicen, ¿para qué vienen a presentarse a elecciones si siguen haciendo las mismas cosas que los gobiernos anteriores y por supuesto vas a tener los mismos resultados, que son malos? Y estas negociaciones que va llevando adelante el Fondo Monetario Internacional con la Argentina, la manera en la que el ministro Guzmán una vez más se puso al frente de estas negociaciones, teniendo en cuenta la incapacidad de pago que dice tener nuestro país, ¿cómo ves que se puede imaginar a futuro si es que se estiran los plazos de vencimiento de pago? Bueno, la negociación con el Fondo Monetario es bastante particular, porque es como que uno vaya al médico porque algo está funcionando mal, y el médico te diga, bueno, ¿y qué vas a hacer para cambiarlo? Y porque el médico sabe lo que estás haciendo mal, vos sabés lo que estás haciendo mal, pero lo único que digas es, no, bueno, vuelvo la semana que viene para
para ver cómo podemos hacer, pero nunca ya es una propuesta para cambiar tus hábitos. Lo mismo que estamos planteando recientemente de los malos hábitos que se repiten, es lo que el Fondo Monetario también empieza a decir, pero ¿qué vas a hacer vos para cambiarlos? Y todavía no hay ninguna propuesta. La propuesta es seguir haciendo lo mismo. Entonces es muy difícil la negociación de esa manera, porque el Fondo Monetario te dice, no estás yendo por el buen camino, no te lo tiene ni que decir, ya está explícito sobre la mesa. El Fondo Monetario no necesita mandar misiones como mandaba en otra época para ver cómo están las cosas. Las cosas están mal y todo el mundo lo sabe y no hay discusión sobre eso. La discusión es si nosotros vamos a dar una propuesta para mejorar nuestra situación o si vamos a seguir repitiendo las mismas cosas. Finalmente, y agradeciéndote por tu tiempo, Ramiro, hablamos en toda la comunicación respecto de diferentes cuestiones que van impactando directa o indirectamente en los índices de inflación. ¿Ves alguna herramienta certera que tenga el gobierno nacional como para poder mitigar los efectos de la inflación cada vez más alta en nuestro país? Sí, aceptar la realidad, no tapar más la situación económica, no poner restricciones, no poner controles. Lo mismo que se hace con el tema sanitario se hace con la economía. Están todo el tiempo tratando de tapar. Vayan todos a su casa, enciérrense, así no vemos la realidad de lo que está pasando. O sea, el virus corre, la economía corre. En temas sanitario y económico parece que van de la mano en términos simbólicos. Necesitamos que empiecen a liberar y que dejen de tratar de controlar todo como si fuera una monarquía. Estamos dentro de una democracia y todos tomamos decisiones racionales que sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Este puede ser el camino como para controlar un poco la inflación? No te va a quedar otra, porque si no lo ibas a estar haciendo es tirando la pelota para adelante. Asumir la realidad de aceptar tus problemas es fundamental para solucionar el tema de la inflación. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ramiro Marra, analista económico, con nosotros aquí en Domingos de Mega a través de la 107.1. Bueno,